Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenidos nuevamente al Research Day de Ingeniería, el segundo día de nuestro evento que se va a llevar a cabo durante toda la semana. Este evento busca que estudiantes y profesores de la División de Ingeniería puedan compartir con todos ustedes las investigaciones que se realizan al interior de nuestras maestrías investigativas y doctorados. Para dar inicio a la jornada de la mañana, tengo mi primer invitado, que es estudiante del doctorado en Ingeniería Mecánica, Francisco Burgos. Él en este momento se encuentra actualmente en Brasil desarrollando su pasantía de investigación y va a estar con todos ustedes compartiendo esa investigación que ha venido desarrollando con el ingeniero Marco San Juan y el ingeniero Pedro Villalba. Entonces le doy la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana de hoy para que comparta con todos ustedes la investigación pues, que está desarrollando. Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al evento del Research Day de Ingenierías. Buenos días, ingeniera Natalia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Universidad del Norte también por esta invitación. Y bueno, me encantará presentar mi tesis doctoral para todos ustedes, para que la conozcan, y espero que muchas personas se interesen en el tema de investigación que estoy actualmente desarrollando. Así es, Francisco, recordarle a toda la audiencia, antes de darte paso, recordarle a toda la audiencia, quienes que participen en este evento del Research Day, podrán quedar exentos de pago de inscripción a cualquier maestría o a cualquier doctorado de interés. Nuestras inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de noviembre. Para conocer mayor información de nuestros programas de posgrado, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Así que, Francisco, nuevamente bienvenido y ya te doy el espacio para que puedas compartir la presentación que tienes preparada para la audiencia. Muchas gracias. Ya voy a comenzar a compartir. Perfecto. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, ingeniera Natalia. Muy buenos días a todos. Mi nombre, como dijo la ingeniera Natalia, soy Francisco Burgos, soy estudiante del doctorado en Ingeniería Mecánica y pues el día de hoy voy a compartir con ustedes los avances de mi tesis doctoral, la cual se encuentra titulada Prototipo de dispositivo tipo Point of Care para la detección, cuantificación y monitoreo del biomarcador S100B para el diagnóstico y predicción de la severidad del trauma craneoencefálico. Mis tutores son el profesor Marco San Juan y mi cotutor es el profesor Pedro Villalba. Inicialmente voy a hacer una breve introducción al tema, que es el trauma craneoencefálico, su incidencia y demás temas relacionados con el mismo. El trauma craneoencefálico es una de las mayores causas de discapacidad a nivel mundial. Solo aquí en Colombia tiene una mortalidad de 125 por cada 100.000 habitantes, donde el 70% de los casos de emergencia, de las consultas de emergencia, están relacionadas con trauma craneoencefálico. Su incidencia como tal es de 909 casos por cada 100.000 habitantes en la región de América Latina y a nivel global tiene una incidencia de 939 casos por cada 100.000 habitantes. Se estima que en promedio 69 millones de individuos a nivel mundial podrán tener un trauma craneoencefálico cada año. Entre sus causas, el trauma craneoencefálico es producido por caídas, por accidentes de tráfico, por colisiones, por asaltos y también por otro tipo de causas, entre las cuales pueden estar también la presencia de explosiones que causan ondas de choque que pueden también generar un daño en el tejido neuronal. Entre sus síntomas tenemos migrañas, náuseas y vómitos, convulsiones, pérdida de memoria y deterioro cognitivo. Cabe destacar que esta sintomatología va a tener diferentes grados de severidad dependiendo de la severidad misma del trauma. Es decir, que puede haber pacientes que presenten esta sintomatología solamente de forma aguda, es decir, muy poco tiempo después de haber experimentado un trauma, como puede haber otros pacientes que tienen una evolución negativa y pueden presentar estos síntomas de forma crónica. Por lo tanto, siempre es importante hacer un diagnóstico rápido. En cuanto a la patofisiología del trauma craneoencefálico, podemos decir que este se encuentra ocasionado primordialmente por impactos directos en la cabeza, también puede ser ocasionado por aceleración o desaceleración de la cabeza
o como decía previamente, por ondas de choque, las cuales también pueden tener un efecto en el tejido neuronal. Asimismo, podemos diferenciar dos tipos de lesiones. La lesión que se conoce como lesión primaria, la cual es una lesión localizada y está dada principalmente pues, el golpe primitivo del trauma craneoencefálico, dado por las condiciones previamente descritas. Por lo general, esta lesión primaria, como lo decía, es localizada, puede ser condicionada o causada por fracturas, contusiones, por laceraciones cerebrales y puede inducir hemorragia intracraneal. Sin embargo, hay un número no determinado de pacientes que, si bien presentaron una lesión primaria, al cabo de minutos, de días o de horas, comienzan a presentar también lo que se conoce como una lesión secundaria, la cual es una lesión de mucha mayor impacto o envergadura y está condicionada por una serie de reacciones bioquímicas que ocurren al interior del tejido neuronal que ocasionan, por lo tanto, diferentes sintomatologías como un incremento en la presión intracraneal, hipoxia, hipotensión, hipotermia y otra serie de factores que finalmente lo que vienen a ocasionar es un deterioro mucho mayor del tejido cerebral. Por tal motivo, como lo había mencionado, es importante hacer un diagnóstico y un tratamiento rápido y certero del trauma craneoencefálico, de tal manera que este tipo de condiciones previas, en este caso la lesión secundaria, no se demuestre en una gran cantidad de pacientes. Por lo tanto, para el diagnóstico tenemos por lo general dos tipos de técnicas. Tenemos técnicas imagenológicas y también tenemos una técnica que se conoce como la aplicación de la escala de coma de Glasgow. Esta escala de coma de Glasgow básicamente lo que busca es ver cómo se encuentra el paciente mediante 3 test específicos. Hay un test de apertura ocular, hay un test de respuesta vocal y un test de respuesta motora. Para cada uno de estos tests se le asigna una puntuación al paciente y dependiendo de la sumatoria de esta puntuación, podemos decir posteriormente que el trauma puede ser severo si la puntuación es de 3 a 8, moderado o es leve. Es decir, a mayor puntuación, el paciente tiene un menor trauma craneoencefálico. Sin embargo, dado que es un tipo de test y que es aplicado por personal de la salud, es un test que tiene una evaluación subjetiva. Al ser subjetivo, es decir, es subjetivo porque dependiendo de la persona que lo aplique y asimismo dependiendo de la condición de entrada del paciente, vamos a tener una evaluación o un score del test diferente, ya que hay pacientes que pueden estar politraumatizados, pueden venir con consumo de bebidas alcohólicas, pueden estar desmayados y puede que no tengan una reacción correcta al test. Por lo tanto, el poder predictivo de este test es bastante inconsistente. Así que pasamos entonces a los otros tipos de técnicas que también se utilizan para el diagnóstico. En este caso, tenemos la tomografía axial computarizada y las imágenes de resonancia magnéticas. Este tipo de pruebas diagnósticas sirven para ver de forma más específica qué tan grave es el daño en un nivel morfológico, ya que podemos ver las diferentes estructuras encefálicas y cómo se encuentran ellas posterior al trauma. Sin embargo, este tipo de test tienen unas desventajas que son bastante costosos, no se encuentran en todos los puestos de salud, por así decirlo, tienen una baja sensibilidad cuando el trauma craneoencefálico es leve, es decir, en este tipo de traumas no vemos una lesión, en muchos casos no vemos una lesión directa, y por lo tanto también, considerando la tecnología que se utiliza, tienen una adquisición muy lenta. Es decir, podemos esperar varias horas a poder tener un resultado de estas tecnologías, lo cual hace que el diagnóstico de la severidad del trauma y su posterior tratamiento también se vean retrasados. Por ello, existen otro tipo de técnicas también que permiten medir lo que se conocen como biomarcadores, como es el caso de la técnica de ELISA. En esta técnica se realiza una detección de diferentes tipos de biomarcadores y es normalmente una técnica utilizada para medir biomarcadores en sangre para todo tipo de patologías. Sin embargo, para el diagnóstico del trauma craneoencefálico, la técnica de ELISA requiere la presencia de equipos complejos, procedimientos y personal técnico capacitado, los cuales en la mayoría de los casos no se encuentran disponibles cerca de la presencia o del tiempo en el cual se tuvo lugar el trauma. Por lo tanto, los resultados que se obtienen de ELISA por lo general pueden demorar hasta 24 horas para ser obtenidos. Aquí simplemente voy a mostrar un tipo de biomarcador que se ha venido estudiando en la literatura y corresponde al biomarcador S100B. S100B es una proteína que se encuentra en las células conocidas como los astrocitos, que es un tipo de célula glial que se encuentra
en el tejido nervioso. Esta proteína ha sido ampliamente correlacionada con la presencia de trauma craneoencefálico y con la predicción de la severidad del mismo. Se cree, según los estudios previos, que esta proteína, si inicialmente se encuentra de forma intracelular en los astrocitos, es decir, dentro de su membrana celular, en su citosol, es liberada cuando las condiciones mecanobiológicas del tejido cambian. Es decir, a la hora de haber un trauma craneoencefálico, esta proteína sale de la membrana del citosol, llega al líquido cefalorraquídeo en el cerebro y posteriormente supera o pasa la barrera hematoencefálica para llegar a tener una concentración a nivel periférico en sangre periférica, es decir, en la sangre de nuestros brazos, de nuestras piernas y demás. Y esa concentración que adquiere esta proteína, como podemos apreciar en esta gráfica, llega a un punto máximo entre las 12 y 48 horas, donde diversos estudios han dicho que dependiendo de la concentración en la cual esté esta proteína posterior al trauma craneoencefálico, se puede evidenciar o se puede predecir qué tan grave puede ser el trauma craneoencefálico de la persona y por ende, si hacemos un monitoreo de esta proteína, podemos predecir en cierta medida qué tan grave será este deterioro y hacer un tratamiento mucho más agresivo para minorar las consecuencias del trauma. Por lo tanto, se llegó al siguiente problema de investigación. Las técnicas de diagnóstico de TBI, de trauma craneoencefálico, deben ser rápidas, confiables, objetivas y costo efectivas, de tal manera que se puedan aplicar de forma segura, rápida, confiable y podamos tener un diagnóstico y una predicción de la severidad del trauma que nos permita un tratamiento adecuado para el paciente. Por lo tanto, haciendo una investigación en el estado del arte, nos dimos cuenta que uno de los tipos de posibles técnicas o desarrollos tecnológicos que podrían ser utilizados para diagnosticar el trauma es el uso de biosensores electroquímicos tipo point of care. Entre ellos, pues, seguramente para algunos de ustedes son conocidos los glucómetros. Los glucómetros son un tipo de dispositivo biosensor electroquímico point of care que tienen la capacidad de, a partir de una muestra de sangre de un dedo de un paciente, es decir, de sangre periférica, obtener la concentración de glucosa en sangre para este paciente. Es un dispositivo pequeño, rápido, y por lo tanto tiene la capacidad de dar una medición cuantitativa de la cantidad de glucosa en sangre del paciente. Solo como para hacer una explicación muy breve de cómo funcionan este tipo de dispositivos, voy a mencionar sus componentes. Entre ellos tenemos un bioreceptor que corresponde en estos casos a material biológico, que puede ser un anticuerpo, un ácido nucleico, una enzima, los cuales interactúan específicamente con nuestros biomarcadores, los cuales pueden ser proteínas, genes, microRNAs o pequeñas moléculas. En el caso del trauma craneoencefálico, es una proteína el biomarcador, S100B, para en el caso de mi estudio. También tenemos, fuera de este componente, tenemos lo que se conoce como los transductores. El transductor es el que hace la conversión de esta interacción biológica en una señal, en este caso eléctrica, que pueda ser medible. El transductor está compuesto por un potenciostato, que es el que genera en este caso una señal eléctrica que va al segundo componente del transductor, conocido como un sistema de electrodos que por lo general son fabricados por materiales conductores, es decir, materiales metálicos. Entonces el potenciostato genera una onda eléctrica que cambia las condiciones de la celda electroquímica donde se está dando la interacción entre el analito y el bioreceptor. Esa interacción, por lo tanto, genera de vuelta una señal eléctrica también, en este caso puede ser una corriente eléctrica, la cual es detectada por el potenciostato. Y esa corriente eléctrica, dados los estudios previos que se han hecho al respecto, puede correlacionarse con la concentración de mi biomarcador, en este caso, en sangre. Entonces, el potenciostato envía esta información a nuestro detector, donde el detector hace dicha correlación y nos da un valor de la concentración del biomarcador, que es como en el caso del glucómetro. Por lo tanto, a partir de lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación en mi trabajo. ¿Es posible diseñar un dispositivo de bajo costo para la detección de biomarcadores para el diagnóstico y predicción de la severidad del trauma craneoencefálico? Si es así, ¿cuál sería la configuración electromecánica digital que mejor podría responder a esta funcionalidad y cómo podríamos nosotros evaluarlo? Por lo tanto, a partir de esa pregunta de investigación, definimos los siguientes objetivos. Como objetivo general de mi tesis doctoral tuve desarrollar un dispositivo o prototipo point of care
que cuantifique la concentración de la proteína S100B en muestras de sangre de pacientes diagnosticados con TBI para soportar su diagnóstico y predecir la severidad del trauma. Para ello, inicialmente desarrollaremos un dispositivo microfluídico a base de papel para hacer la separación de plasma de sangre. Eso lo veremos posteriormente qué significa y por qué es necesario hacerlo. Como segundo objetivo, se desarrollará un sistema de electrodos, en este caso un componente del transductor, para poder detectar S100B a partir de muestras de plasma de bajo volumen. Seguido a esto, se hace un desarrollo de un potenciostato de bajo costo, es decir, el que controla la señal electroquímica y detecta la señal de electroquímica de salida de la celda, para detectar y cuantificar S100B, el cual va a estar acoplado a nuestro biosensor previamente desarrollado. Y por último, hacemos una caracterización y proponemos rutas de maduración tecnológica para cada uno de los dispositivos desarrollados, considerando sus parámetros, propiedades, rangos de operación y calibración. Entonces, como primera medida, en mi tesis doctoral comenzamos a trabajar en separadores de plasma de sangre. Estos separadores son importantes porque normalmente cuando hacemos este tipo de pruebas en sangre, es necesario que el componente sólido de la sangre, que en este caso corresponde a las células, es decir, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, debemos separarlos de la muestra, ya que normalmente utilizamos el plasma, porque al hacer este tipo de pruebas, las células pueden generar un ambiente electroquímico que puede generar una gran variabilidad en las señales electroquímicas que esperamos leer. Y por lo tanto, al separarlos podemos hacer que nuestra muestra en cierta medida sea más limpia o menos variable y podamos hacer una detección de nuestro biomarcador de forma más exitosa. Por ello, sin entrar a mucho detalle del estado del arte, en mi tesis doctoral desarrollamos el siguiente dispositivo. Este es un dispositivo a base de papel que separa mediante capilaridad plasma de sangre completa. En este caso, este dispositivo está compuesto por dos papeles comerciales conocidos como BF2 y MF1, donde el papel BF2 en su zona de separación está funcionalizado con cloruro de sodio. El cloruro de sodio, previamente en técnicas ya vistas en la literatura, tiene la capacidad de generar un gradiente de presión osmótica dentro de las células que incentiva a que éstas, para poder llevar una concentración de NaCl intracelular igual a la que se encuentra extracelular, comienzan a secarse y comienzan a liberar más líquido. En este caso, lo que esto produce es una agregación de las células en la parte inicial de separación del dispositivo, mientras que las membranas utilizadas, en este caso estos dos papeles, tienen una porosidad adecuada que también permite capturar cada una de estas células. Y por lo tanto, mediante la separación por membrana por la microestructura de estos papeles, junto con la agregación producida por la funcionalización con NaCl, podemos generar plasma que fluye por capilaridad y llega a la parte final del dispositivo. Este plasma, aquí vemos la manufactura de uno de estos dispositivos. Este plasma llega a la zona de detección del dispositivo y posteriormente lo vamos a utilizar para hacer la detección de la proteína. En este caso vamos a utilizar una técnica de ELISA porque con este objetivo lo que buscábamos ver era si este tipo de dispositivos basados en papel de bajo costo pueden utilizarse para detectar concentraciones de relevancia clínica de la proteína S100B. Aquí podemos ver un breve video en el cual estamos haciendo la separación de plasma de sangre. Aquí se aplica una muestra de sangre de 300 microlitros, la cual fluye por capilaridad hasta comenzar a llenar de plasma el papel de detección. Este video obviamente ha sido acelerado para cuestiones de esta presentación. Ahora, ¿cómo podemos saber que en efecto tenemos plasma en la zona final de detección? Para ello hicimos una comparación utilizando una microscopía óptica con un microscopio invertido y observamos o hicimos el conteo celular utilizando un software de cuántas células teníamos en una muestra de sangre completa respecto a las células que obtuvimos en la muestra de plasma separado con nuestro dispositivo. Lo que pudimos encontrar es que nuestra eficiencia de separación era en promedio de un 96%, es decir, tenemos una muy buena eficiencia ya que obtenemos muy poca cantidad de células en nuestro plasma separado. Asimismo, mediante microscopía electrónica de barrido, también quisimos observar cuántas células o la presencia de células en diferentes puntos de separación de nuestro dispositivo. Podemos observar que en esta zona
que corresponde al inicio de la separación, aún vemos diferentes formas de células, diferentes cuerpos sólidos de células. Asimismo, casi en la zona de interfaz también seguimos viendo diferentes células, mientras que ya en la zona de separación lo que podemos observar más que todo son fibras, en este caso que pueden ser fibras de celulosa correspondientes al papel, pero ya no se ven con gran claridad la presencia de células. Y por último, para este objetivo se hizo una detección de S100B utilizando muestras de sangre, que habían sido previamente incubadas con una concentración conocida de la proteína S100B. En este caso utilizamos 3 concentraciones y lo que pudimos observar o lo que queríamos observar era si esta técnica permitía detectar S100B de una forma parecida o muy similar a cuando se utiliza una técnica de separación de plasma de sangre comúnmente utilizada, como es el caso de la centrifugación. Entonces lo que hicimos fue comparar cómo era nuestra detección de S100B a partir de plasma por el separador respecto a la detección de S100B utilizando ELISA con plasma separado por centrífuga. Y lo que encontramos fue que había una gran correlación entre los dos métodos, lo cual significa que el método utilizado o propuesto puede ser utilizado de forma alternativa para las condiciones propuestas para este proyecto. Como segundo objetivo, pues como lo había mencionado, tenemos el diseño del biosensor. Para esto, inicialmente comenzamos con un trabajo previo que teníamos en nuestro grupo de investigación, en el cual se utilizaron sistemas de electrodos de platino modificados superficialmente con nanodiamantes y con polianilina, las cuales permitían después hacer un acople de nuestro bioreceptor para poder hacer la detección electroquímica de nuestro biomarcador. En este caso, uno de nuestros resultados previos, aquí se puede observar esto que ven ustedes aquí, es un diagrama de Nyquist. El diagrama de Nyquist básicamente lo que presenta es cómo es el cambio de la impedancia de nuestro circuito conforme aumentamos la frecuencia de la onda de excitación eléctrica que estamos aplicando para poder hacer la detección. En este caso lo que podemos ver, este es un diagrama de Nyquist en el cual vemos el componente real y el componente imaginario de la impedancia y observamos que conforme la concentración de nuestra proteína aumenta en nuestra muestra, vemos una capacitancia que cada vez es mayor. Entonces, lo que buscamos hacer en este objetivo fue tomar estos protocolos previos y tratar de obtener un biosensor o una construcción de un biosensor que fuera mucho más sencilla en su bioquímica de funcionalización y asimismo que fuera suficientemente precisa para hacer la detección. Por lo tanto, en mi tesis doctoral proponemos el uso de electrodos interdigitados. Este tipo de electrodos, dadas sus características, presentan una gran capacitancia a alta frecuencia, lo cual en cierta medida lo que produce es que a mayores capacitancias tenemos una menor impedancia y por ende podemos llegar a tener una mayor sensibilidad frente a cambios pequeños en la corriente del sistema. Para ello lo que hicimos, para poder nosotros detectar S100B, es necesario hacer lo que se conoce como una bioconjugación de la superficie de detección del electrodo. Esta bioconjugación se realiza utilizando una serie de materiales orgánicos, en este caso un compuesto orgánico que se llama cisteamina. La cisteamina en su grupo sulfidrilo tiene una alta compatibilidad o afinidad con la superficie del oro. Por lo tanto, al aplicarla aquí, ella puede acoplarse de forma directa y hacer lo que se conoce como una monocapa autoensamblada. Esta monocapa autoensamblada deja unos grupos funcionales amino en la parte de arriba, los cuales a partir de una técnica utilizando un compuesto que se llama EDC, se puede hacer lo que se conoce como un cross-linking de longitud cero, que en términos más generales quiere decir que se hace un enlace covalente entre un grupo carboxilo de la zona de un anticuerpo monoclonal S100-beta, la zona que no es variable, con el grupo amino de la cisteamina. De esta manera, con este cross-linking de longitud cero, podemos acoplar el anticuerpo monoclonal a S100B, a la proteína S100B, para poder hacer su detección. Un anticuerpo es una sustancia, una proteína, que tiene una interacción específica con una proteína. En este caso, con su proteína o su antígeno, que en nuestro caso particular es la proteína S100B, la cual queremos detectar.
Sin embargo, para poder tener certeza que en efecto dicha funcionalización de la superficie fue realizada de forma correcta, se hicieron unas caracterizaciones tanto físicas como químicas de nuestro electrodo funcionalizado. Para ello utilizamos dos técnicas de espectroscopía. Utilizamos una espectroscopía por transformada de Fourier infrarroja y una espectroscopía por Raman. Estas espectroscopias son técnicas que permiten ver, al aplicar un láser, cómo el láser o cómo la onda se refleja o cómo esta onda electromagnética diverge, y esa divergencia o esos cambios en esa onda producen ciertos picos en la absorbancia y en las cuentas que se hacen en el Raman. En este caso, por literatura podemos decir que estos picos están correlacionados o pueden corresponder a la presencia de ciertos tipos de enlaces químicos. En este caso, se pueden observar enlaces químicos de C+oxígeno, nitrógeno-hidrógeno, carbono con nitrógeno doble y enlace simple, y demás también en el Raman, lo cual nos da una medida indirecta y nos permite a nosotros concluir que en efecto se están haciendo modificaciones superficiales en nuestro electrodo, y por lo tanto la funcionalización fue realizada de forma correcta. Y también mediante la caracterización física por microscopía de fuerza atómica, podemos ver cómo la rugosidad de nuestra superficie de nuestro electrodo aumenta conforme hacemos cada una de las modificaciones superficiales, hasta llegar a la modificación de cisteamina anti-S100B, donde la rugosidad aumenta conforme hacemos las modificaciones y la altura promedio de los picos también aumenta, lo cual también es una medida de que en efecto la funcionalización de forma física ha sido exitosa. Por último, hacemos la caracterización electroquímica. En este caso, utilizamos un potenciostato comercial de laboratorio, el cual genera una onda sinusoidal de frecuencia variable para hacer el análisis electroquímico mediante una técnica que se conoce como espectroscopía de impedancia electroquímica, la cual mide la impedancia a diferentes puntos de frecuencia y graficamos esta onda o graficamos esta impedancia en un plot que se conoce como el plot de Nyquist. Este plot de Nyquist, a partir de una serie de modelos electroquímicos, nos permite obtener nuestra variable de respuesta, que se conoce como la resistencia de transferencia de carga. Esta resistencia de transferencia de carga lo que nos indica a nosotros es qué tanta resistencia tiene nuestra superficie al paso de corriente proveniente de electrones que se encuentran dentro de nuestra celda electroquímica y quieren ir o quieren moverse hacia nuestro material metálico del cual se conforman nuestros electrodos. Con esta técnica entonces hicimos la caracterización electroquímica de cada una de las modificaciones que hicimos a nuestro electrodo. Aquí podemos ver también una modificación que es oro, cisteamina, anti-S100B y BSA. BSA es suero fetal, bovine serum albumin, albumina de suero bovino, la cual es un agente bloqueante. El agente bloqueante lo que quiere decir es que es una sustancia que no permite que existan uniones inespecíficas de nuestro antígeno en nuestro anticuerpo. Entonces, una vez hemos hecho eso, podemos observar que ahora lo que hicimos fue un experimento en el cual utilizamos muestras de plasma con diferentes concentraciones de nuestra proteína, en este caso 10 picogramos por mililitro hasta 1000 picogramos por mililitro de S100B. Y lo que hicimos fue hacer la detección electroquímica de S100B y observamos que en nuestros diagramas de Nyquist, la resistencia de transferencia de carga, que en este caso corresponde al corte en el eje X de una proyección de un semicírculo para cada una de estas líneas, cada vez es mayor. Es decir, conforme aumentamos la concentración de nuestra proteína, obtenemos una mayor resistencia de transferencia de carga. Haciendo un análisis estadístico de estos resultados, pudimos comprobar que existían diferencias significativas entre las medias de cada una de las resistencias de transferencia de carga para cada uno de nuestros niveles de concentración de nuestro biomarcador. Por lo tanto, pudimos comprobar estadísticamente que nuestro biosensor tenía la capacidad de detectar estas concentraciones sin ningún tipo de error. Bueno, sí existen errores, pero digamos que se podían identificar de forma correcta y separable, que es lo más importante. Y por último, pues tenemos una curva de calibración que nos relaciona el cambio en la resistencia de transferencia de carga con el cambio en la concentración de nuestro biomarcador. Por último, ya en nuestro tercer objetivo, hicimos un detector electroquímico, en este caso un potenciostato portable.
Inicialmente, viendo el estado del arte, pudimos apreciar que existen una gran cantidad de potenciostatos portables con diferentes capacidades para hacer este tipo de pruebas electroquímicas. Sin embargo, haciendo un análisis mucho más exhaustivo, pudimos observar que entre muchos de ellos, muy pocos tenían la capacidad de hacer la espectroscopía de impedancia electroquímica, que es la técnica que utilizamos para mi proyecto para poder detectar estas modificaciones superficiales y la interacción antígeno-anticuerpo. Y asimismo, pocos de ellos tienen integración con Android para poder ver los resultados en una plataforma, en un smartphone. Asimismo, no son wireless, es decir, no son inalámbricos y no se encuentran del todo documentados. Solamente el potenciostato de Jenkins tiene o cumple con estas capacidades. Sin embargo, previo al estudio del estado del arte, pudimos apreciar que, en efecto, el potenciostato de Jenkins no cumplía o no tenía una gran precisión a la hora de hacer este tipo de ensayos electroquímicos. Por lo tanto, propusimos nuestro propio potenciostato, el cual, pues, en términos muy generales, se encuentra compuesto por un microcontrolador, por un circuito de potenciostato que también es desarrollado por nosotros, por una batería de polímetro de litio que tiene su circuito cargador que permite ser cargada por un cable USB conectado a una fuente de voltaje. Tenemos un módulo Bluetooth que permite hacer la comunicación inalámbrica entre la parte electrónica de hardware y nuestra aplicación o software de control. Y todo esto viene integrado con nuestro biosensor electroquímico previamente desarrollado, de tal manera que nuestro microcontrolador es controlado por lo que le diga la aplicación de Android, genera las ondas sinusoidales para hacer la espectroscopía hacia el potenciostato la lleva directamente a nuestro biosensor electroquímico, el cual genera una corriente de vuelta, la cual es adquirida por el potenciostato, digitalizada por el microcontrolador y enviada por medio de Bluetooth a nuestra plataforma de smartphone para poder generar nuestro Nyquist plot de la impedancia, de los cambios de impedancia y posteriormente la resistencia de transferencia de carga correlacionada con la concentración de nuestro biomarcador. Aquí simplemente para mostrar esto es el diseño de mi circuito. De partes del circuito tuvimos que utilizar ciertos filtros, ciertos generadores de las ondas sinusoidales y pues en términos generales pues es como la metodología que toca seguir para hacer este tipo de diseños. Posteriormente pues se hace el diseño de cada uno de los printed circuit boards, es decir, de las tarjetas electrónicas, donde haremos la soldadura la soldadura de cada uno de los componentes que conforman nuestros circuitos, para finalmente obtener nuestro dispositivo. Como podemos observar, aquí está la aplicación de Android desarrollada, nuestra batería con su cargador, que está alimentando a mi PCB de mi microcontrolador, que está conectado al módulo Bluetooth y está conectado a la tarjeta de potenciostato, la cual está conectada a una tarjeta de lectura donde iría la parte del biosensor electroquímico. Para tener certeza que en efecto nuestro dispositivo podía hacer este tipo de mediciones de forma precisa, hicimos una comparación con un potenciostato comercial. En este caso hicimos una comparación, de hecho hicimos varias comparaciones con diferentes circuitos electroquímicos y con diferentes soluciones estándar electroquímicas en sistemas de electrodos para ver qué tanta variabilidad existía o qué tantas diferencias había entre nuestros resultados con nuestro potenciostato y con el dispositivo comercial. Lo que encontramos haciendo un análisis estadístico fue que no existían diferencias significativas entre los resultados obtenidos con nuestro potenciostato y con el potenciostato comercial. Por lo tanto, nuestro potenciostato podía ser utilizado. Aquí es un breve video en el cual podemos ver cómo funciona nuestro dispositivo. Primeramente lo prendemos, hacemos la conexión por Bluetooth entre la aplicación y el dispositivo, ya se ha sido conectada, y aquí utilizamos un par redox. En este caso es una solución electroquímica que permite hacer la prueba, es una solución necesaria para hacer este tipo de pruebas electroquímicas. Una vez ya ha sido hecha la conexión, le damos Start a la aplicación y podemos ver cómo se comienza a hacer la espectroscopía y cómo en tiempo real comenzamos a observar el diagrama de Nyquist, donde nos presenta cada uno de los puntos para cada una de las frecuencias, cómo va variando la impedancia del sistema en su parte real y en su parte imaginaria. Una vez el circuito ha terminado de hacer el recorrido en todo el rango de frecuencias utilizados, en este caso entre 1 y 10 kHz de onda de excitación, podemos ver cómo se relaciona la resistencia de transferencia de carga con la concentración de C100B. Es decir, hemos obtenido una concentración de C100B a partir de la resistencia de carga obtenida con nuestro potenciostato.
Aquí simplemente es una gráfica en la cual es similar a la del objetivo número 2, en la cual podemos ver cómo cambia el plot de Nyquist para diferentes concentraciones de nuestro biomarcador. Y después de hacer un análisis estadístico pudimos corroborar que en efecto había diferencias significativas en la resistencia de transferencia de carga para cada uno de los niveles de concentración de nuestro biomarcador en las muestras de plasma utilizadas. Y aquí obtuvimos una curva de calibración que relaciona la concentración plasmática de S100B con el cambio en la resistencia de transferencia de carga. Y aquí podemos observar simplemente el resultado que obtenemos en nuestra plataforma, en este caso en nuestra aplicación de Android. Como conclusiones de este trabajo, podemos decir que hicimos un dispositivo separador de sangre que permite con gran eficiencia separar un volumen de sangre suficiente para hacer la detección de S100B utilizando un kit de ELISA. Asimismo, hicimos el desarrollo de un biosensor sensible y específico para detectar la proteína S100B en muestras de plasma para niveles clínicos relevantes de la proteína a detectar. Y por último, hicimos también el desarrollo de un potenciostato de código abierto y de hardware abierto capaz de realizar este tipo de mediciones electroquímicas para cuantificar la proteína de interés. Como trabajo futuro tenemos el hecho de que a raíz de la pandemia no pudimos utilizar muestras reales de pacientes diagnosticados con trauma craneoencefálico. Por lo tanto, se propone que cada uno de estos dispositivos sea evaluado y optimizado con este tipo de muestras, de tal manera que podamos escalar un poco más en nuestra maduración tecnológica de cada uno de esos desarrollos. Y por último, si bien tenemos una integración parcial entre nuestro biosensor y nuestro potenciostato portable, falta hacer una integración también posterior con nuestro separador de plasma de sangre, de tal manera que tengamos un dispositivo tipo point of care totalmente integrado. Entre nuestras publicaciones tenemos ya una publicación de nuestro biosensor electroquímico para cuantificar S100B. Tenemos también una publicación que se encuentra en revisión en el Journal Plus One correspondiente a nuestro potenciostato portable, y tenemos una publicación que está pendiente de ser sometida sobre nuestro separador de plasma de sangre. Y eso es todo. Muchas gracias. Agradezco esta oportunidad de haber podido presentar mi tesis doctoral, y también invito a todas las personas presentes que quieran saber mucho más de los posgrados de la Universidad del Norte para que se acerquen, pregunten y vean que podemos hacer investigación muy interesante, y hay muchas oportunidades para seguir creciendo profesionalmente y entrarnos en el mundo de la investigación. Muchas gracias. Así es, Francisco, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación a este evento académico. Esperamos tenerte próximamente también para seguir conociendo el avance de esa investigación tan interesante que nos has podido mostrar. En pantalla vemos algunos comentarios. Buenos días, felicitaciones al profesor Francisco Burgos. La verdad, de la Dirección de Posgrados de Investigación de Ingeniería queremos extenderte las felicitaciones también por esa investigación tan interesante que has venido desarrollando con el ingeniero Marco San Juan y tu cotutor, el ingeniero Pedro Villalba. Así que, Francisco, gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Para seguir con la programación del segundo día del Research Day de Ingenierías, me permito presentar a nuestro segundo invitado en la mañana de hoy. Es el ingeniero Óscar Pupo, es profesor actual del Departamento de Ingeniería Mecánica. Ingeniero, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros y bienvenido al Research Day de Ingenierías. Buenos días, Natalia. Buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación, y felicitaciones a Francisco por la investigación que nos acabó de compartir, muy interesante, y una muestra que en nuestro departamento hacemos investigaciones que involucran diferentes disciplinas, ¿no? No solo nos quedamos en la parte de ingeniería, sino también en ese caso hay una interacción con el Departamento de Ciencias de la Salud. Sí. Exacto. Sí, la verdad, eso, ingeniero, es un punto que me encanta que lo haya recalcado, porque efectivamente aquí en la División de Ingeniería nos caracterizamos por tener un trabajo multidisciplinar, y la verdad eso hace la diferencia. Lo veíamos también ayer, por lo menos en el área de Ingeniería Eléctrica Electrónica, que también trabajaban aspectos muy similares con ustedes en mecánica, con el Departamento de Ingeniería Industrial. Entonces, la verdad, para nosotros es muy interesante mostrar que efectivamente sí hay un trabajo en conjunto, no solamente al interior de nuestra división, en las diferentes áreas de la ingeniería, sino también con otros departamentos de la Universidad del Norte.
Así que bueno, ingeniero, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Le cedo el paso para que nos pueda compartir la charla que tenía preparado para nosotros, que se titula Impacto de la integración de energías renovables a gran escala en el sistema energético colombiano. Así que adelante, profesor. Muchas gracias, Natalia. Bueno, voy a compartir entonces. Ya deben tener aquí mi presentación, ¿cierto? Sí, así es, se ve perfecto. Ok. Entonces vamos a empezar. Listo, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. La verdad que es un honor estar acá, siendo egresado del programa de Ingeniería Mecánica de la universidad, no solo del pregrado, sino también egresado de la maestría en Ingeniería Mecánica. Para complementar un poco acerca de mi formación, yo realicé mi doctorado en Reino Unido, en la Universidad de Sheffield, y habiendo estado en el extranjero, conocido otras universidades y otros programas de posgrado, les puedo afirmar sin ninguna duda que los programas de posgrado que nosotros manejamos en la universidad pueden competir mano a mano con cualquier programa a nivel mundial. La calidad de nuestros egresados es muy buena y los resultados de investigación que se presentan se ven muy claramente en las publicaciones que se hacen. El tema que les voy a hablar hoy es un tema que he venido desarrollando en los últimos años y tiene que ver con el impacto de la integración de energías renovables a gran escala en el sistema energético colombiano. Hablando sobre todo, haciendo un énfasis especial en sistemas de energías renovables no convencionales, como el caso de energía solar, energía eólica y bioenergía. Entonces, ¿qué voy a compartir con ustedes hoy? Voy a empezar hablando un poco de la motivación, la justificación y qué me motivó a mí a empezar este trabajo con energías renovables, los objetivos de la investigación que he venido desarrollando y que aún estoy desarrollando en este campo. Hablarles un poquito también del contexto de energías renovables a nivel mundial y a nivel nacional, los retos que implican la implementación de estas fuentes de energías renovables no convencionales. Ya enfatizando un poquito más en mi investigación, hablarles un poco del modelo energético colombiano que construí mi investigación y que es el que he estado utilizando para hacer el análisis de escenarios futuros. Finalmente, un poco de los resultados de investigación, algunos aspectos claves e importantes que se han logrado desarrollar hasta la fecha y un poco del trabajo futuro, ¿no? ¿Qué falta por hacer y en qué nos podrían ustedes ayudar a seguir trabajando en este tema y generando conocimiento, ¿no? Entonces, la principal motivación que yo tuve para empezar a trabajar en este tema es el cambio climático. Así como vemos en la figura, nosotros en la actualidad nos preocupamos mucho por las curvas, por los picos del COVID. Sin embargo, hay un enemigo que es mucho más peligroso y mucho más serio y es el cambio climático. Es algo en lo que debemos trabajar porque si no, en el futuro ya no lo vemos tan lejano porque ya estamos viendo algunas consecuencias del impacto del cambio climático. Vamos a tener olas muchísimo más fuertes. Otro tema importante y es en el que están trabajando todos los países a nivel mundial y es tratar de solucionar el trilema energético, que lo podemos ver acá. Tenemos aquí que ese trilema energético consta de lo que es garantizar el suministro de energía, asequibilidad de la energía y el tema de sostenibilidad ambiental. Entonces, es un trilema porque yo puedo tener países en los que garanticen el suministro utilizando un tipo de combustible que puede ser asequible como es el carbón, pero entonces voy a tener problemas de sostenibilidad ambiental porque ya sabemos todos los efectos negativos que trae la generación eléctrica a partir de carbón. O puedo tener un país que invierte muchísimo en energías no convencionales, en energías renovables como eólica y solar a un alto costo, porque tiene sistema de almacenamiento de energía, trata de hacer su sistema más flexible. Entonces lo que se quiere y lo que busca cada país es lograr un balance entre estas tres puntas del trilema energético. Colombia, como muchos países de la región, tiene un potencial energético enorme, tanto en temas de combustibles fósiles como en temas de energías renovables.
en los últimos años el tema de energías renovables no convencionales ha estado despegando. Sin embargo, ya nosotros habíamos desarrollado mucho una energía renovable convencional, que es la hidroeléctrica, energía hídrica o hidráulica, como se le conoce. Sin embargo, el uso de esta energía o la alta dependencia de esta energía acarrea un riesgo. Y nosotros lo vivimos hace alrededor de 5 o 6 años, cuando tuvimos un fenómeno del Niño que fue bastante fuerte. No sé si algunos de ustedes recuerdan que estuvimos a punto de empezar un racionamiento por esto. Porque cuando tenemos un fenómeno del Niño bastante fuerte, hay sequías y el nivel de los embalses baja bastante. Por lo que la generación hídrica o hidroeléctrica disminuye bastante en el país. En ese momento creo que hubo un bajón hasta el 45-50% de generación hídrica, y nuestro país está acostumbrado a manejar niveles de 70 o 80% de generación hídrica por año. Además, Colombia se ha unido a la lista de países que firmaron el Acuerdo de París, el COP21, en el que se hicieron unos compromisos internacionales. Si alguno de ustedes ha estado al tanto de las noticias, sabe que actualmente se está llevando la cumbre en Glasgow, que es el COP26, donde se están ratificando y se están haciendo nuevos acuerdos en torno a temas de transición energética. El objetivo general de mi investigación es evaluar los efectos de la integración de tecnologías renovables no convencionales, básicamente en el sistema energético colombiano. Y la metodología que utilizo es el análisis de escenarios, que nos permitan una transición exitosa hacia un futuro más eficiente y más sostenible. Para esto se definieron tres objetivos específicos. El primero es estimar los beneficios técnico-ambientales de un incremento de capacidad de fuentes no convencionales, específicamente eólica y solar. Además, mirar también los beneficios tecnoeconómicos de almacenamiento de energía a gran escala y la interacción eléctrica con otros países vecinos, que en nuestro caso no es muy fuerte. Estos dos primeros objetivos se han venido trabajando y se han logrado algunos resultados interesantes. Este último objetivo es en el que estoy trabajando actualmente, y es mirar los efectos a largo plazo de la electrificación del transporte en el sistema colombiano. Y está muy ligado también al almacenamiento de energía. Les voy a dar un poco más detalles de esto en las siguientes diapositivas. Entonces vamos a empezar con un poco de contexto para saber cómo estamos a nivel global y a nivel nacional en temas de energías renovables. Aquí tenemos un gráfico que elabora REN 21, que es una agencia de energías renovables que publica reportes muy interesantes. Si a alguno de ustedes le interesa el tema, los invito a que visiten su página. Y este es un reporte global de energía que ellos sacan todos los años. Este es el último que sacaron, de 2021. Y me llama la atención esta gráfica donde hacen una comparación del porcentaje de energía consumida total a nivel global. Entonces vemos que en los últimos, podríamos decir, 10 años, de 2009 a 2019, siendo 2009 el año que se iba a la crisis subprime, nosotros usábamos un 80.3% de combustibles fósiles en términos de demanda. 2019, hace 2 años, ese porcentaje no ha variado mucho. Es decir, que a pesar de que venimos hablando de transición energética, de cambio climático, de que debemos cambiar nuestras costumbres, el consumo de combustibles fósiles sigue ahí y casi que constante. ¿En qué hemos mejorado? En la integración de renovables no convencionales modernos. Se ha pasado de un 8.7% a un 11.2%. Si es mucho o es poco, bueno, ya eso depende del análisis de cada uno. Y si nosotros vemos un desglose de este 11.2%, se divide de la forma que tenemos acá. Entonces tenemos que un 2.4% de eso pertenece a energía eólica, solar, bioenergía, geotérmica y oceánica para generación de potencia o generación de energía eléctrica. Tenemos el uso de biocombustibles para el sector transporte. Ustedes saben que en Colombia nosotros somos fuertes en la generación de biodiesel y etanol. 3.6%, que ya viene siendo el mayor porcentaje para generación de energía eléctrica, que lo tienen las centrales hídricas o hidráulicas.
y tenemos un 4.2% que se utiliza para calefacción. En general nosotros, como no tenemos variación de estaciones y nuestro clima es un clima templado, por lo menos en la mayoría de las zonas del país, nosotros la parte de calefacción no la utilizamos mucho, a menos que sea para algún tipo de procesos industriales. Pero a nivel mundial, la mayoría de los países utilizan sistemas de calefacción que requieren un consumo alto de energía. Si alguno de ustedes ha estado al tanto de las noticias, en Europa actualmente hay una crisis energética debido al precio del gas natural, y ahora que se viene el invierno, ellos lo que están esperando es que el invierno sea muy frío porque pueden llegar a tener problemas de desabastecimiento. Esta es una gráfica que me muestra también los últimos 10 años, viendo el histórico de producción de electricidad por fuente. Y aquí vemos que obviamente sigue siendo dominado por combustibles fósiles, pero la proporción de energías renovables ha ido subiendo constantemente también en los últimos años. Y mucho de eso se debe a todos los estímulos que se han desarrollado para este tipo de sistemas. Entonces vemos aquí en amarillo cómo ha ido subiendo la capacidad, perdón, no es capacidad instalada, sino la producción de electricidad por fuentes renovables que no son hídricas. Porque la verdecita es la que corresponde a la energía hídrica o hidráulica. La parte de energía nuclear casi que se ha mantenido constante, y lo que se quiere en el futuro es mantenerla así o ir sacando este tipo de plantas y reemplazarla por energías un poco más sostenibles. En términos de los países líderes en generación de renovables variables, tenemos en primer lugar a Dinamarca, que en promedio genera alrededor de 64-65% de su producción por energías renovables. El amarillo es solar y el azul corresponde a energía eólica. Seguido por Uruguay, que es un referente acá en nuestro continente de generación, y luego Irlanda. Irlanda es un caso muy especial y que llama muchísimo la atención porque ellos hace algunos años, ustedes saben que Irlanda es una isla, hace algunos años dependían muchísimo de combustibles fósiles. Y a través de planes agresivos y de planeación energética muy eficiente han logrado ir cambiando ese sistema a un sistema mucho más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, también vale la pena notar, porque hay que mirar todas las aristas cuando nosotros tenemos este tipo de gráfica, es que estos tres países tienen niveles de población bastante bajos. Caso contrario a lo que es España, el Reino Unido, tienen niveles de población un poco más altos, más parecidos a lo que tenemos nosotros, y sin embargo generan energía por fuentes renovables no convencionales con niveles cercanos al 30%. Esto solamente es generación de electricidad, porque ustedes pueden preguntarse, ¿dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está China? Ellos en capacidad instalada de este tipo de renovables son los líderes, pero esto corresponde al porcentaje de generación de energía en un año. Ellos tienen porcentajes mucho más bajos de generación por renovables, aunque tengan mayor capacidad instalada. Entonces, no solo hay que mirar capacidad instalada, sino también qué tanto genero yo, qué tanto utilizo yo esa capacidad instalada. En cuanto al costo, porque es importante siempre verificar los costos de estas energías, porque si yo tengo un sistema de generación de energía que no es rentable, pues nadie va a ir a adoptar eso, a menos que se tengan subsidios muy altos. Y entonces viene otra vez el tema del trilema energético. Yo puedo tener un sistema muy limpio, pero que no es rentable económicamente. Entonces aquí tenemos una gráfica de cómo ha variado en los últimos 10 años el costo nivelado de la electricidad de estas diferentes fuentes de generación. Aquí solamente puse 4, 2 solares, una térmica y solar fotovoltaico, que de pronto es con el que ustedes están más familiarizados. Turbinas eólicas costa afuera y costa adentro, que es lo que se conoce como onshore. Y aquí tenemos el rango de costo nivelado de electricidad para combustibles fósiles. Si ven que en los últimos años todos han ido reduciendo su costo nivelado de electricidad y actualmente tenemos sistemas, miren que aquí tenemos un sistema offshore y también fotovoltaicos que compiten
directamente con generación por combustibles fósiles. Y además en muchas ocasiones son más baratos. Como ejemplo, la reciente subasta que tuvimos nosotros aquí en Colombia, teníamos precios de energía muy competitivos e inclusive más baratos que los que se generan con combustibles fósiles. Ya hablando un poco de nuestro país, este es un ejemplo del balance energético colombiano. Creo que esto es en 2014. Las unidades que tenemos aquí están en teravatio hora año. Y aquí podemos ver todas nuestras fuentes de energía, el suministro primario de energía y el consumo energético. Entonces, ¿qué detallamos aquí? Nosotros extraemos mucho carbón, mucho petróleo, utilizamos también mucho gas natural, bioenergía, energía hídrica para la generación de electricidad y en muy baja proporción energía eólica. ¿Qué pasa con el carbón y el petróleo? La mayoría se exportan y lo utilizan otros países. Entonces, es un punto importante porque nosotros presumimos muchas veces de que nuestra matriz energética es muy limpia, y es cierto, pero nosotros también extraemos muchos combustibles fósiles que, si bien directamente no quemamos, los utilizan otros países. Y al final el planeta termina siendo el mismo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que vivir de algo, ¿no? Y muchos de los ingresos del país dependen de esta extracción de combustibles fósiles. Aquí vemos una distribución de las exportaciones de Colombia, esto es en el 2019. Y si ustedes ven aquí, gran parte de la distribución de exportaciones y de los ingresos del país se debe al petróleo y al carbón. Casi que un 55% de nuestras exportaciones va a depender de estas fuentes fósiles. En la parte del sector eléctrico de generación de energía, nosotros aquí tenemos que utilizamos la mayoría fuentes hídricas, también utilizamos algo de biomasa, gas natural, carbón también, que son las térmicas, y algo de energía eólica y solar. Ya vamos a ver un poquito de eso más adelante. Y aquí tenemos el consumo final, que el principal consumidor es el sector transporte, seguido de la industria, y otros sectores como el residencial y el comercial. Aquí tenemos la capacidad instalada histórica por fuente, ya esto es en el caso colombiano. Podemos ver que nosotros siempre hemos tenido una capacidad instalada fuerte de centrales hidráulicas y que ha ido creciendo en los últimos años. Este que tenemos aquí color naranja sería lo correspondiente a centrales térmicas de gas natural, el gris a centrales térmicas de carbón, este azul un poco más oscuro sería petróleo y el resto ya sería la parte de bioenergía, la parte eólica y la parte solar. Entonces, si vemos que tenemos esto es capacidad instalada, no confundir con la parte de generación eléctrica. Entonces, si vemos, nuestra dependencia es fuerte todavía y lo va a seguir siendo en la generación eléctrica de centrales hídricas. Aquí tenemos un mapita donde podemos ver el país, que se divide en dos grandes zonas. La que tenemos aquí en verde serían las zonas no interconectadas. Estas zonas no están conectadas al sistema nacional, a la red. Y tenemos las zonas conectadas al sistema interconectado nacional, que llamaremos SIN, que son las que están en un color un poquito, sería como un color un poco más bajo, ¿no? Entonces vemos acá donde están ubicadas las centrales hidroeléctricas. Vemos que todas ellas están ubicadas en la zona centro del país y las centrales térmicas, las de mayor tamaño, están ubicadas en la costa. Entonces la tenemos acá en Barranquilla, tenemos en Cartagena, tenemos en La Guajira también. Esto es importante notarlo porque si yo genero mucha energía de manera localizada, también tengo que entregarla donde están las zonas de demanda. Coincidencialmente, la zona de mayor demanda en el país está en el centro, pero la costa caribe está creciendo mucho. Y muchas veces yo tengo una limitación de transmisión que no me permite entregar toda esta energía que genero de forma limpia por las hidroeléctricas a mi costa. Y lo mismo cuando tengo bajos niveles de embalses y yo quiero utilizar centrales térmicas, necesito también transportar esta energía hacia el centro del país. Por eso la inversión en infraestructura se convierte en un pilar importante.
En términos de capacidad instalada de renovables no convencionales, en los últimos años se ha despegado y tenemos planes para seguir creciendo en este aspecto. En términos de bioenergía, tenemos 192 megavatios. Energía eólica, desde que se inauguró la planta de Jepirachi, que es la que tenemos nosotros acá, en esta figura que está localizada, está en La Guajira, no hemos crecido o no hemos desarrollado más plantas de este tipo. Sin embargo, en las últimas 2 subastas ya se han definido proyectos importantes y hay uno que es el de Guajira 1, que está muy cerca a arrancar. En términos de solar fotovoltaico, hace unos años no teníamos nada, unos 4 o 5 años nosotros no teníamos nada y ya hemos empezado a desarrollar y están creciendo con mucha fuerza las plantas solares fotovoltaicas de gran escala, que son diferentes a las que nosotros podríamos instalar en nuestras casas. Estas son de gran escala que están conectadas directamente a la red nacional. Aquí tenemos una foto de la que fue la primera planta solar a gran escala que se ubicó en el municipio de Yumbo, que es la planta de Celsia Solar Yumbo. La capacidad es de 10 megavatios. Y bueno, aún está en operación, ¿no? Tiene una vida útil de 20, 25 años. En términos de potencial de energías renovables no convencionales y algunas convencionales renovables como energía hídrica, nosotros somos muy fuertes en la parte de energía solar y energía eólica, sobre todo en la región norte, que es en el departamento de La Guajira, que es donde se están instalando y se van a instalar la mayoría de estos proyectos. 25 gigavatios es el potencial estimado. En términos de energía hídrica tenemos un potencial de 93 gigavatios. Sin embargo, este potencial no puede ser llenado, no puede ser alcanzado debido a limitaciones de tipo ambiental. Un ejemplo de lo que está pasando es que el país ha decidido irse más por pequeñas centrales hidroeléctricas que por grandes proyectos de este tipo. Y mucha de esa desmotivación se debe a los resultados de los últimos años. Tenemos el caso de Hidroituango, que ya ustedes lo conocen muchísimo, sale muchísimo en las noticias, y que debió ser uno de los proyectos de ingeniería más importantes del país. Y bueno, aún está en veremos, no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay una gran incertidumbre rodeando ese proyecto. Y que de eso va a depender muchísimo la energía, la generación de energía en los próximos años. En el tema de biomasa también tenemos un potencial muy importante. Se supone que con los acuerdos de paz se debe lograr fortalecer muchísimo este sector y vincular muchísimos de las personas que estaban vinculadas al conflicto. Y en la parte geotérmica también tenemos un potencial importante en el centro del país. Hay algunos planes de montar algunas plantas geotérmicas. Es una energía también muy limpia y que nosotros podríamos sacarle bastante provecho, pero que aún no despega. La parte de energía solar fotovoltaica y eólica ha visto un despegue importante en los últimos años, pero en estas dos creo que todavía tenemos mucho por hacer. En términos de la generación de gases de efecto invernadero, aquí tenemos una distribución de cómo se miden estos gases de efecto invernadero. Se hace un inventario de lo que genera el país y cómo contribuye el país al cambio climático, ¿no? En general, nosotros no contribuimos mucho, casi que un 0.1, 0.2% a la generación anual de estos gases de efecto invernadero. Entonces aquí tenemos el primero, que son todo asociado a la generación por desperdicios. Este azul que tenemos acá es lo asociado a la producción por manufacturas, procesos de manufactura, procesos industriales. El primero, y es uno de los más críticos, es este asociado a la agricultura y el uso de terrenos. Y el principal motivo de este gran nivel de generación de emisiones es la deforestación, que es un problema muy serio que todavía estamos tratando de luchar con él y todavía no hemos podido definir una estrategia que nos dé buenos resultados. El sector energético, que es el que yo analizo en mi investigación, tiene como principal fuente de generación el sector transporte, luego las industrias relacionadas con la energía, aquí está la generación de energía eléctrica, luego las plantas, el consumo de plantas industriales, sector residencial y comercial y algunos desechos generados en los procesos de extracción en minerías. El sector transporte termina siendo un sector crítico muy importante. A nivel mundial es algo que todavía está por resolver.
porque generalmente así, al igual que Colombia, se genera un 40% de las emisiones provienen de este sector. En general, en nuestro país, la principal fuente pues, es el transporte por carretera y transporte por carga pesada, lo que se conoce como vehículos de carga pesada. Para esto, todavía no tenemos una solución clara. Nosotros podemos hablar de que hay vehículos eléctricos, pero la mayoría de esos vehículos eléctricos se utilizan para transporte liviano. Algunos buses, algunos camiones de transporte liviano, pero lo que son vehículos de carga pesada, todavía no hay una solución clara. Algunos hablan de solución por temas de bioenergía, biocombustible, pero todavía eso no está claro. Últimamente se ha desarrollado un impulso importante en la parte de producción de hidrógeno como combustible para este tipo de vehículos. Y esa podría ser una solución importante, que se podría aplicar también a la industria aeronáutica y a la industria marítima también, que ocupa un papel importante a nivel mundial también por el transporte de carga. Nosotros en la parte de trenes no somos muy fuertes. Tenemos un metro en la ciudad de Medellín, se está construyendo el de la ciudad de Bogotá y la mayoría de los trenes que se utilizan son para transporte de carga, muy pocos para la parte de transporte de pasajeros. Estos son los compromisos que se hizo Colombia en el pasado Acuerdo de París. Podemos ver acá, esto que tenemos aquí como BAU es el Business as Usual escenario, que es el escenario que podríamos decir que es si seguimos la misma tendencia que hemos estado utilizando en los últimos años. Sería como un peor escenario o un escenario base. Colombia en París se comprometió a reducir un 20% de las emisiones comparado contra este escenario. Es decir, que el escenario de mitigación más o menos iba como se ve en la línea punteada. Sin embargo, en el último COP26, Colombia ha cambiado ese compromiso y ahora dice que va a ir por un 50-51% de reducción comparado con el escenario BAU a 2030. Es interesante ver cómo lo vamos a lograr. Y una de las estrategias principales tiene que ir orientada hacia la parte de la deforestación. Retos en la implementación de estas energías renovables, lamentablemente no es tan fácil como se cree y como cree Mr. Bean ahí en la caricatura. Estos recursos son bastante variables, tienen una intermitencia bastante alta y cuando no sopla el viento simplemente no voy a tener energía. Y en el caso del sol, si tengo días nublados, la generación de energía va a ser bastante baja. Entonces, eso es algo con lo que tiene que lidiar el sistema energético y es una de las principales desventajas de estos sistemas. La incertidumbre también está ligada a la variabilidad y es que el operador de red tiene que el día anterior planear cuáles son las plantas que van a trabajar. Y en el caso de generación eólica y generación solar, eso va a depender mucho de las condiciones climáticas, que lamentablemente todavía no tenemos un modelo que las prediga con una alta confiabilidad. También hay limitaciones geográficas. Este tipo de energías no se puede implementar en todas partes. El potencial depende de la localización. En general, los países nórdicos tienen muy buenos recursos eólicos, pero recursos solares bastante bajos. Zonas como la nuestra tienen recursos solares relativamente buenos y recursos eólicos un poco más limitados. En general, el recurso solar en la mayoría de las zonas del país es relativamente bueno, aceptable, muy alto en La Guajira y en la costa Caribe, y la parte de recurso eólico es bastante alto en La Guajira. Por eso la mayoría de los proyectos se van a ir hacia esa zona. Este es un ejemplo de lo que podía pasar y es la famosa curva del pato del operador de California. Te dan curva del pato porque, bueno, si ven la forma aquí de perfil, pareciera como si fuese un pato. Y entonces lo que se ve es el efecto con los años de incrementar el consumo de energía solar específicamente en este caso. ¿Qué pasa? Yo comienzo a aumentar mi capacidad solar con los años y lo que sucede es que voy a reducir la demanda de energía por parte del operador central. Sin embargo, el sol nada más lo tenemos en ciertas horas determinadas del día, son ciclos día-noche. Entonces ya en las horas, cuando el sol se está poniendo en el atardecer, que coincide tristemente con la demanda pico de energía, entonces los operadores tradicionales tienen que hacer unas rampas muy elevadas.
Entonces, miren que aquí en este caso de California son más o menos 13 gigavatios. Colombia consume más o menos en potencia unos 10, 11 gigavatios. Pero tendrían que arrancar desde aquí y tener una rampa que produzca toda la energía equivalente que produce Colombia. Y tienen que hacerlo en unas 2-3 horas. Entonces, eso trae unas consecuencias, unas restricciones para los generadores que utilizan combustibles fósiles. Con respecto a cómo podemos solucionar estos inconvenientes, la mayor o la mejor solución es aumentar la flexibilidad de nuestros sistemas eléctricos. ¿Y cómo aumentamos nosotros la flexibilidad de nuestros sistemas eléctricos? Bueno, tenemos que mirar y garantizar que haya un suministro de backup, que es lo que se llama servicios auxiliares. Generalmente va a estar asociada con plantas hidráulicas, hidroeléctricas o de combustibles fósiles. En general, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos bastantes plantas hidroeléctricas que dan la carga base y que podrían ayudarnos en esos momentos. También una distribución energética, teniendo lo que se llama generación distribuida en varias partes de nuestra geografía, podrían ayudar. Aumentar la capacidad de transmisión, esto orientado a mejorar la infraestructura de nuestros sistemas eléctricos. Si ustedes ven la capacidad de generación contra la demanda de energía, nosotros tenemos suficiente capacidad para garantizar el suministro eléctrico. Nuestros principales problemas son de infraestructura y de transmisión de esa energía eléctrica. Y por eso es que nosotros tenemos cortes de luz. Y es lo que se está tratando de hacer ahora, sobre todo en la costa, mejorar la capacidad de transmisión para evitar esos problemas. No es un problema de recursos, sino de infraestructura en este caso. Aquí está incluida la interconexión con otros países, ¿no?, que podría ayudarnos de alguna forma. El almacenamiento de energía a gran escala es un pilar para las energías renovables porque cuando yo tengo generación en exceso, la puedo almacenar y usarla luego. Obviamente, el lado de la demanda es importante, el comportamiento del consumidor, porque puede cambiar los hábitos de demanda que pueden ayudar a integrar más fácilmente este tipo de energías. Y la interacción con otros sectores, en este caso calefacción, los vehículos eléctricos que pueden servir como sistemas de almacenamiento y también el hidrógeno, que recientemente nosotros en Colombia publicamos una hoja de ruta para el desarrollo de hidrógeno. Está muy de moda, es un gas con bastante energía que podría ayudarnos también en la integración de estos sistemas. Ya entrando un poco más en materia en lo que fue mi investigación, lo voy a hacer bastante resumido. Después les voy a dar un poco de bibliografía si alguno quiere complementar este aspecto. Yo utilicé un sistema llamado Energy Plan, que es una herramienta de modelación de sistemas energéticos que se utiliza a nivel nacional, a niveles locales o regionales, y en los que yo tengo como entradas las demandas, las capacidades de generación, tanto renovable como no renovable, sus diferentes capacidades, eficiencias, demandas y producción de energía para transporte, entrada de combustible y los costos operativos. Y con esto yo construyo escenarios base que me dan para construir un sistema energético, representar lo que significa el sistema energético. Como salida voy a tener producción de electricidad, importación y exportación, exceso de producción, consumos de combustible, emisiones de CO2 y la proporción de renovables. Este es un ejemplo de la demanda típica en Colombia. Tenemos una semana aquí de domingo a sábado. Los fines de semana la demanda baja un poquito, pero si vemos que nosotros tenemos unos picos, ¿no?, que son muy similares a la curva de CAISO que les mostré en California, que se da más o menos entre 5 y 7 de la noche. Entonces, en el programa yo tengo que representar hora a hora lo que está pasando con la situación de mi demanda para un año típico y lo mismo para la generación. De esa forma se construye un modelo energético. Este no es el único programa que hay para este fin. En general, en la literatura ustedes van a encontrar más de 100 herramientas que se utilizan para representar sistemas energéticos. Sin embargo, en mi caso, después de hacer un filtro de todas estas herramientas y definir unos parámetros específicos, esta resultó ser la más útil para representar el modelo energético de nuestro país. Entonces, ¿qué hice yo en este caso?
definí un modelo de referencia, que en este caso fue para el año 2014. ¿Por qué para el año 2014? Esto depende mucho de la disponibilidad de datos. Al momento de yo construir ese modelo tenía datos para el año 2015 y 2016. Yo pude haber construido un modelo de referencia 2016, pero esos años fueron afectados fuertemente por el fenómeno del Niño. Entonces no me representaban un año típico en términos de consumo y generación de energía. Ahora, pero utilicé este año de referencia. En lo que estoy trabajando ahora es tengo más datos, un poco más confiables, y estoy tratando de mejorar y actualizar ese modelo energético. Acá tengo como entradas suministradas por las principales agencias de nuestro país internacionales, como lo son la UME, la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables y XGM, que es el operador de nuestra red. Tengo datos de demanda, datos de suministro de energía, hora a hora, y todo eso se utiliza para construir el sistema de referencia. El programa lo que hace es simular con esas entradas cómo es el comportamiento de mi sistema energético y me da resultados de consumo anual de combustible, producción de electricidad, producción de emisiones de CO2 y el factor de intensidad del sector eléctrico. Luego que construyo estos escenarios base, yo lo que hago entonces es construir escenarios futuros. Para construir escenarios futuros me basé en las diferentes entradas de reportes de nuestras agencias energéticas sobre lo que sería el escenario BAU para Colombia en el 2030 y que es el escenario base con el que se comparan todos los resultados para ver si alcanzamos o no a cumplir lo prometido en el Acuerdo de París. Luego de eso definí unos escenarios alternativos basados en los planes que tiene la UME para 2030, escenarios donde se considera un alto nivel de penetración de energía eólica, altos niveles de penetración de energía solar y una combinación de diferentes fuentes de energía y también algo de mejoras en el sector de transporte. Entonces, simplemente aquí algo de los resultados. Cuando nosotros trabajamos en penetración de fuentes renovables, nosotros no podemos ingresar ese recurso de manera ilimitada. Siempre va a haber un límite a la penetración y en este caso lo vemos aquí con el caso solar. Aquí tenemos los niveles de penetración de energía solar en el sistema energético colombiano, en especial en el sistema eléctrico. En la parte izquierda tenemos el exceso crítico de producción de energía y en la parte derecha tenemos el suministro de energía primaria. ¿Qué pasa a medida que nosotros comenzamos a incrementar la participación de energía solar fotovoltaica en nuestro sistema? Comienza a decrecer el suministro de energía primaria. ¿Por qué? Porque ya no voy a requerir tanto combustible para alimentar mi sistema, porque está siendo reemplazado por energía solar. Sin embargo, llega un momento de que mi sistema se va a saturar. Y yo lo que voy a hacer es generar energía que va a ser perdida y que va a ser energía en exceso. Entonces, más o menos lo podemos ver aquí en esta gráfica donde tenemos 3 días representativos y la producción de energía en esos 3 días representativos. ¿Y qué pasa en las horas pico de sol? Más o menos entre 10 de la mañana y 3:30 de la tarde. Voy a tener un exceso de generación. Esta curva punteada es mi demanda de energía. Esta energía que ustedes ven acá, que está por encima de la línea punteada, si yo no la almaceno, es energía que se pierde. Y lo que hace es que le disminuye la rentabilidad a mi sistema. Entonces, hay un límite para la penetración de energía solar y también pasa en el caso de energía eólica. Aquí el límite va a ser un poco más alto. ¿Por qué? Porque yo energía eólica tengo una generación que podría decir que es casi que continua. No tengo los ciclos de día-noche a lo que está expuesto la generación solar, que solo me genera energía cuando hay sol. Estos son un poco de la definición de los escenarios y los valores que utilicé. No voy a profundizar mucho en esto porque el tiempo no nos da para eso, pero se los dejo aquí por si alguno de ustedes está interesado en mirar los escenarios que se definieron. Aquí tenemos un poco de los resultados de la simulación de los diferentes escenarios. Este es mi escenario de referencia. Aquí tengo mi consumo de energía primaria y
mis emisiones de CO2 están marcadas en estas barritas negras que yo tengo acá. Y aquí están los diferentes fuentes de energía que yo utilizo. De mi escenario base, de mi escenario de referencia, llego a mi escenario base BAU 2030, donde si yo no hago nada, continúo como estoy, voy a generar cerca de 110 megatoneladas de CO2 equivalente al año. La solución que propone la UNE o el escenario que propone la UNE real para 2030, creo que esto ha cambiado un poco, pero en el momento que lo hice era este, representa una reducción en las emisiones. Sin embargo, el consumo primario total no es tan significativo. Aquí tenemos un escenario con una penetración alta de energía eólica y alta de energía solar. Vemos que la energía eólica contribuye un poquito más en temas de reducción de emisiones por el hecho de que se genera continuamente. Entonces reemplaza un poco más lo que es los combustibles fósiles. Y el último escenario, que involucra soluciones a nivel de transporte y un aumento un poco más de bioenergía en el sector eléctrico y un aumento un poco mayor de energías renovables no convencionales, vemos que tenemos una reducción un poco más importante en términos de emisiones de CO2. Ahora, ¿qué pasa con esto? La reducción es de más o menos un 20% en el sector energético. No estamos hablando de las emisiones totales, sino solamente en el sector energético. Sin embargo, aún utilizando este tipo de escenarios bastante optimistas, vemos que nuestra matriz va a seguir dominada por combustibles fósiles. Y esto se debe principalmente al sector transporte y al consumo del sector transporte. Entonces es algo en lo que se tienen que mirar diferentes tipos de estrategias, ¿no? Aquí vemos los resultados solamente para el sector de producción de energía eléctrica, donde un reemplazo o una inclusión de estas fuentes de energía renovables no convencional tiene un efecto más significativo. Pero es importante verlo como todo el sistema energético y no solamente como la generación de electricidad, porque ya de por sí nuestro sistema en este sentido es bastante limpio. Igual, aunque yo me vaya por escenarios muy optimistas, siempre, y es algo que hay que recalcar, voy a necesitar servicios auxiliares que generalmente van a ser generación por combustible fósil. Pero la idea es minimizar su consumo, pero ellos van a estar ahí. Por muy optimistas que queramos ser, se van a necesitar. Este es un ejemplo de cómo sería nuestro sistema eléctrico en temas de utilizando el escenario de combinación, el último escenario, que es el escenario más optimista. Y vemos que aún con este escenario vamos a tener un poco de exceso, que si no utilizamos nosotros estrategias de almacenamiento de energía a largo plazo o mejoramos nuestra capacidad para exportar energía eléctrica a otros países, pues simplemente esta energía se va a perder. Sin embargo, vemos que es mucho mejor y solamente las generadoras fósiles, de combustibles fósiles, van a entrar cuando no haya el recurso o en las horas pico. O sea, actuarían como servicios auxiliares. Listo, entonces aspectos claves de lo que han sido los resultados de mi investigación hasta ahora y son un conjunto de recomendaciones para las personas que desarrollan las políticas energéticas del país, porque es la idea con este tipo de estudios, ¿no? Que se generen recomendaciones para la gente que desarrolla los planes energéticos. Y lo que aquí sostengo es que se requieren planes más ambiciosos en el sector energético, que incluye opciones sostenibles para el sector transporte, refrigeración y calefacción. Lo que vemos, y es común en la mayoría del país, es que todas las estrategias se vuelcan solamente hacia el sector de generación de electricidad, el sector de potencia, pero el sector transporte, como hemos visto, es uno de los principales contribuyentes a generación de gases de efecto invernadero. Y lo mismo el sector de refrigeración en nuestro medio, de clima templado, también termina siendo fundamental. El sector de bioenergía es de gran importancia para el país, entonces debería definirse una hoja de ruta que incluya la interacción con otro tipo de sectores, no solamente el sector de energía eléctrica. El almacenamiento de energía a gran escala y la interconexión eléctrica con países vecinos es clave en la integración de las energías renovables no convencionales. En nuestro continente, bueno, digo continente Suramérica,
esto es algo que está por trabajar, la interconexión eléctrica en nuestro país. En Europa eso funciona de maravilla y les trae muchísimas ventajas. Acá todavía por temas geopolíticos, conflictos con otros países, este tema se ha quedado. La idea es que nosotros tuviésemos un sistema interconectado regional que incluya Centroamérica y Suramérica. Eso es algo que es muy ambicioso, pero traería muchísimos beneficios para nosotros. Y la crisis del COVID, que obviamente es algo de lo que hay que hablar, debería aprovecharse para impulsar una recuperación verde, buscando todos esos estímulos fiscales que generalmente se le dan a generadores de gases de efecto invernadero, industrias que son intensivas en términos energéticos y utilizan combustibles fósiles. Estos estímulos deberían de desarrollarse o volcarse más hacia temas de infraestructura sostenible, específicamente modernización y expansión de red eléctrica, proyectos de almacenamiento de energía a gran escala, mejoras en la eficiencia energética, que es algo muy importante, la eficiencia energética, porque yo puedo evitar generar toda esa energía si yo tengo un sistema más eficiente. Entonces no necesito tanta capacidad instalada si logro mejorar la eficiencia de mi sistema. Y en este aspecto nosotros tenemos que mejorar mucho. Además de estímulos para investigación y desarrollo en proyectos sostenibles, que muchos de esos los desarrollamos o estamos tratando de desarrollarlos acá en la universidad. Solamente aquí para mostrarles un poco de los resultados de investigación, lo voy a pasar rápidamente, y es para aquellas personas que estén interesadas en el tema, quieran revisar literatura. Estos son algunos de las publicaciones que se han realizado en el marco de este proyecto. Entonces, se los dejo ahí para que ustedes puedan devolverse luego con la grabación y revisar el nombre, y ahí tienen también el DOI de cada uno de los trabajos. ¿Qué falta por hacer? Muchísimo. Este tema es un tema que ha despegado en los últimos años de una manera impresionante y hay muchísimo por hacer, tanto a nivel mundial y sobre todo en nuestro país, que estamos quedados en algunos aspectos. Algunos de los puntos en los que estoy trabajando y me interesaría seguir trabajando, pues efectos a largo plazo de la electrificación del transporte en el sistema energético. Eso es algo que tenemos que ver. Los perfiles de demanda de vehículos eléctricos, porque las horas de carga de esos vehículos eléctricos, que es hacia donde vamos, ¿no?, van a influir muchísimo el sistema eléctrico. Escenarios de eficiencia energética que no se incluyeron o no he incluido todavía en los modelos que yo he desarrollado y que estoy estudiando. La parte de administración de demanda y redes inteligentes es otro punto que hay que trabajar. El impacto de la penetración de estos fuertes de estas fuentes de energías no convencionales, ya yéndonos específicamente más a las centrales térmicas, por lo que les mostré un ejemplo claro, es lo de la curva del pato, porque la integración de estas fuentes de energía va a terminar afectando a estas centrales térmicas. Entonces hay algo que hacer, hay que revisar su operación, qué tanto les va a afectar, porque igual las vamos a necesitar. Simplemente no podemos decir, no, entonces vamos a reemplazar todo con renovables, porque eso no va a ser totalmente posible. Perfiles de demanda de energía en refrigeración y calefacción, eso es algo que en Colombia todavía no tenemos. Entonces es difícil desarrollar un modelo con más precisión si no tenemos este tipo de información. Y el rol del hidrógeno en nuestro sistema energético es algo que también ha despegado no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Ya tenemos una hoja de ruta para la implementación de hidrógeno. Entonces es algo que le está apostando muy fuerte al país y que nosotros tenemos que revisar con mucho cuidado. Y que hay muchos proyectos de investigación que se van a desarrollar en este área. Yo como tal pertenezco al grupo de UREMA, al uso racional de la energía y preservación del medio ambiente. Entonces las líneas de investigación que trabajamos en el grupo son principalmente biocombustibles, bioprocesos, control industrial de procesos, conversión de energía, que es donde estaría el marco de todos estos proyectos. Solamente se los menciono, pero yo sé que el profesor Mauricio Cardona en las horas de la tarde va a ampliar un poco más sobre estas líneas de investigación y lo que hacemos nosotros en la universidad en temas de investigación. Y específicamente pues, en el grupo de ingeniería mecánica. Para terminar, agradecimientos. No pueden faltar los agradecimientos a los sponsors, los patrocinadores de este trabajo de investigador, el Fondo de Regalías del Departamento de Bolívar, con su programa Bolívar Gana Conciencia, la Fundación Ceiba,
y la Universidad de Sheffield, que fue donde yo terminé mi doctorado, y el Grupo de Energía 2050, que son los que desarrollan estrategias a largo plazo para el Reino Unido y todas estas estrategias orientadas también a los compromisos globales de transformación energética. Entonces, básicamente, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Profe, a usted muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por toda la información tan valiosa que nos ha compartido. Gracias, Natalia. Quiero permitirme compartir también en pantalla una de las preguntas que nos hace alguien de la audiencia. Omar nos pregunta, excelente tema de interés, gracias por sus aportes. Doctor Oscar, tengo una inquietud, porque solo se tuvieron en cuenta las emisiones de CO2. Muchas gracias. Muchas gracias a Omar por su pregunta. Bueno, en realidad se tienen en cuenta todas las emisiones, porque si ven los gráficos yo utilizo CO2 equivalente. Entonces no solo están incluidas las emisiones de CO2, sino que están incluidas las emisiones de otros gases de efecto invernadero. Los factores que se utilizaron para el cálculo de las emisiones incluyen los demás gases de efecto invernadero, incluidos como CO2 equivalente. Perfecto, profe, muchísimas gracias y también muchas gracias a todas las personas que se han conectado a lo largo de esta mañana. También a las personas que van a estar viendo estas grabaciones posteriormente, que estarán colgadas en el canal de YouTube de Uninorte Académico, así que los invitamos a todos a seguir este canal para que puedan acceder a toda la programación que vamos a tener durante toda esta semana y también quienes quieran revivir la programación de eventos pasados, también estará disponible en YouTube. Así que, profe, nuevamente muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que están comentando y han participado. Seguimos con la programación de este Research Day de Ingeniería y para este caso vamos a invitar, o me permito invitar en este momento, a la ingeniera Virginia Paredes. Ella es también actual profesora del Departamento en Ingeniería Mecánica y quien va a tener el gusto de invitar a su tutorial, que es la estudiante Lili Arrieta, estudiante de la maestría en Ingeniería Mecánica. Profesora Virginia, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y bienvenida una vez más. Muchísimas gracias, Natalia. Para mí todo un placer estar acá acompañándolos. Pues ahorita lo que les tengo que dar es la introducción, la bienvenida a la ingeniera Lili Arrieta, que estamos juntas haciendo un trabajo de maestría. Es un trabajo bien interesante, un trabajo que sale de lo tradicional en ingeniería mecánica, es un trabajo más transdisciplinar. Ella está haciendo uso de recursos naturales, por ejemplo, de la microalga, para colocarla o biofuncionalizarla sobre unas superficies de magnesio y con ello promover el tejido óseo, la regeneración del tejido óseo y también atacar ese problema que tiene el magnesio, que es su alta tasa de corrosión. Esto con el fin de poder colocar estas aleaciones como posibles materiales para ser utilizados en elementos de fijación. De verdad que para mí todo un gusto que Lili muestre lo que hasta ahorita ha sido el avance de una línea que para nosotras es nueva en el departamento y que ella está dándole la apertura y ya está dando los primeros pasos o los primeros resultados. Creo que sin más, pues mostremos a Lili con su presentación y muchísimas gracias por la invitación a este evento. Buenas, muchas gracias. Buenas, mi nombre es Lili Arrieta, como lo presentó la ingeniera Virginia. Actualmente estoy trabajando en el uso de las microalgas Chlorella sp provenientes de la región Atlántico para biofuncionalizar superficies de magnesio con el fin de promover el proceso de remodelación ósea y disminuir la velocidad de corrosión. Bueno, aquí vamos a trabajar como 4 enfoques. Primero, un marco teórico, como conociendo un poquito los conceptos claves, una parte del planteamiento del problema, objetivos y metodología y los avances que hemos realizado hasta la fecha. Bueno, primero quiero comenzar un poquito introduciendo la parte del hueso.
Los huesos son órganos rígidos que proporcionan el sostenimiento y la fijación de los ligamentos y músculos. Están compuestos por células alojadas en una matriz mineralizada, conformada por una matriz orgánica y una matriz inorgánica. En la matriz orgánica, casi el 90% es colágeno tipo 1, que básicamente es una proteína, y le da la parte de la resistencia mecánica al hueso. En la parte inorgánica ya se encuentra la hidroxiapatita y el fosfato de calcio, que da la resistencia a la compresión. A nivel celular, los huesos están formados por osteoblastos, osteoclastos, células osteoprogenitoras y osteocistos. Los osteoblastos se encargan básicamente de regenerar esa matriz ósea. Los osteoclastos básicamente se encargan de disolver o de dañar el mineral y destruir esa parte de matriz mineralizada que habían formado anteriormente. Y las células osteoprogenitoras, son responsables de los osteoblastos, básicamente, y los osteocitos son esa parte, como esas señales que lo que hacen es controlar las actividades de los osteoblastos y los osteoclastos para que haya una buena remodelación ósea. ¿Qué es eso? Básicamente tenemos hueso formándose y degradándose constantemente, es decir, que el hueso tiene la capacidad de reparar fracturas y otras lesiones. Aquí podemos ver como las imágenes de los osteoclastos formando el hueso, los osteoblastos deformando el hueso y la parte aquí de remodelación ósea. Otro concepto clave que quiero que conozcamos un poco antes de entender el planteamiento del problema son las microalgas. Las microalgas son organismos unicelulares, eucariotas, fotosintéticos, que igual que las plantas necesitan aguas, nutrientes, energía solar y dióxido de carbono para crecer y realizar su fotosíntesis. Ellas se encuentran usualmente en lagos y mares y contienen grandes fuentes de proteína, ácidos grasos, amidas, carbohidratos, lípidos, pero quiero enfocarme un poco, por ejemplo, en esta gráfica de aquí. Ándale. Básicamente, lo que yo deseo es que miren la parte amarilla. En esa parte amarilla podemos observar que hay un gran porcentaje de proteínas. Aproximadamente las microalgas tienen entre un 40 y un 60% de proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Aminoácidos. Los aminoácidos están conformados por grupos aminos y grupos carboxilos. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque actualmente las microalgas se están desarrollando como inhibidores de corrosión verde para mejorar la tasa de degradación de los materiales. ¿Y qué se necesita para eso? Literal, grupos aminos, grupos carboxilos y grupos hidróxilos. Entonces, las microalgas están explorando esa nueva parte de mejorar la tasa de degradación. Aparte, se han realizado estudios donde la microalga ha mejorado la regeneración, la proliferación de tejidos celulares, están siendo utilizados como andamios, porque aparte de la proteína que tienen características y propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, farmacológicas y antivirales que permiten reparar esos tejidos dañados que existen cuando la célula no se forma adecuadamente o hay problemas celulares, que ahorita, por ejemplo, veremos una enfermedad en específica. Y por último, quiero enfocarme en la parte de biofuncionalización. Cuando el implante es instalado en el cuerpo, básicamente el primer contacto con el que tiene es la sangre. La sangre conduce a la llegada de plaquetas que van a activar esa superficie y van a realizar una respuesta inflamatoria. Todo eso se ocurre en la superficie de mi material instalado en mi cuerpo, básicamente. Y la superficie va a permitirme esa primera adhesión de las células óseas al implante. Por tal motivo, es importante comprender que la superficie del material juega un papel fundamental para la adhesión y la proliferación de las células. Por ese motivo, se están utilizando estrategias para mejorar eso. ¿Y cómo lo hacen? Básicamente, cubrimos el material ¿con qué? Con proteínas. Es lo que más usual, con biomoléculas, pero se enfoca en la parte de proteínas, péptidos, aminoácidos, porque nuestro cuerpo está conformado por proteínas. Entonces, literal, lo que vamos a hacer es biomimetizar, como un camaleón. Básicamente, lo que hacemos es engañar al cuerpo diciéndole, no estamos entrando un material metálico inorgánico a tu cuerpo, no, sino un material orgánico que está compuesto de las mismas proteínas para que puedas generar una mejor osteointegración. Entonces, con todo esto podemos decir que primero para biofuncionalizar necesitamos un material base, ¿cierto?
lo limpiamos, le quitamos toda la suciedad y después lo activamos con grupos hidróxilos. ¿Qué es eso? Son los sitios de inicio de las reacciones químicas, de las uniones de las moléculas. Posteriormente se coloca un silano que es como ese agente de acoplamiento que está listo para reaccionar con esos hidrógenos activados de mi superficie con las moléculas que queremos colocar, las biomoléculas. Actualmente se colocan moléculas sintéticas o moléculas naturales. Entre las sintéticas encontramos péptidos pequeños como el RGD y entre la parte de moléculas naturales encontramos el quitosano, la hidroxiapatita y el colágeno. ¿Y todo esto para qué? Para tener una mejor osteointegración, para que el cuerpo piense que estamos entrando algo bueno a nuestra célula y no lo rechace y aumente nuestra biocompatibilidad. Entonces, por ahí. Ahora sí, voy a presentarles un poco sobre el planteamiento de mi problema. Desde el siglo XX, la osteoporosis ha sido catalogada como un problema de salud pública mundialmente. En el 2050 se espera que el 40% de la población mundial tenga osteoporosis y en Colombia se incrementaría de 47,6%. Actualmente, 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años presentan una fractura de osteoporosis y una de cada 3 mujeres presenta una fractura de osteoporosis mayores de 50 años. Y eso implica que a nivel mundial haya 9 millones de fracturas por osteoporosis, algo que convierte esto en una enfermedad de salud pública. ¿Cómo se repara una solución de esa? Es utilizando algún elemento de fijación o algún implante para mantener unidos estas fracturas o estos huesos rotos. Y básicamente todos los implantes, ya sean un implante como tal o un elemento de fijación, debe tener las características o debe ser bastante parecido a mi hueso, biológicamente, químicamente, mecánicamente. Entonces, pues lo ideal es encontrar un material bastante similar. Actualmente se están implementando los materiales metálicos. Desde el siglo XIX se han empezado a utilizar aleaciones de cromo cobalto, titanio y aluminio. ¿Por qué? Porque ellos tienen una alta resistencia mecánica y una tenacidad a la fractura. Pero últimamente se están implementando en buscar materiales degradables. ¿Por qué? Porque imaginemos, nosotros nos fracturamos, tenemos osteoporosis, nos colocan un elemento de fijación como un clavo y posteriormente, bueno, el hueso con todos sus problemas se forma, porque básicamente la osteoporosis es que hay una tasa más de degradación del hueso que una tasa de formación, entonces el hueso está débil. Entonces, el hueso tras que le costó trabajo formarse, posteriormente cuando ya está formado, tenemos que sacar ese clavo o ese elemento de fijación. Entonces vamos a traer nuevamente material óseo y él nuevamente le va a tocar recuperarse. Entonces la idea es utilizar materiales como el magnesio para que se vayan degradando. Lo ideal es que sea en la misma tasa de generación del hueso. El magnesio, pues, es uno de los 4 principales elementos de nuestros músculos y de nuestros huesos. Aparte, su resistencia mecánica de los metálicos es la más similar y tiene 1,41 o 45 gigapascales, disculpen, el módulo de Young, y 1,738 de densidad. O sea, es lo más similar en materiales metálicos en el hueso, en la parte de resistencia mecánica con densidad, con peso. Aparte, pues es biocompatible. Se han mirado estudios donde una ratica donde tenía osteoporosis le colocaron un implante de magnesio. Cuando se fue degradando, empezó a mejorar esas fracturas que tenía. Entonces, el magnesio, aparte, se ha comprobado que tiene características para regenerar el tejido óseo. Sin embargo, lastimosamente, el magnesio se degrada. Actualmente se degrada a una tasa grande que puede ser tóxico para nuestro cuerpo. Por eso la idea es recubrirlo con un material que nos ayude a bajar la tasa de degradación. ¿Y cómo se hace? Bueno, biofuncionalizando. Básicamente colocamos una proteína también que nos ayude a mejorar la tasa de degradación y aparte a
mejoramos el proceso de biomimetización. Se pueden colocar proteínas sintéticas o proteínas naturales, pero actualmente lo más utilizado son proteínas naturales debido al costo y también por la parte de biocompatibilidad. Es mejor, entra a nuestro cuerpo algo natural que algo sintético. Y como les mencioné, la microalga pues tiene proteínas, tiene un gran porcentaje de proteínas, tiene grupos aminos que nos puede servir, que era lo que yo les mencionaba sobre la parte de inhibidores verdes, que nos puede ayudar a mejorar esa tasa de degradación del magnesio. Y aparte también mejorar la biocompatibilidad y bueno, con todas las propiedades positivas que tienen, la parte de proliferación celular, la parte antibacterianas, antimicrobianas. Recordemos que cuando ingresa nuestro material del cuerpo siempre hay una cascada de inflamatoria, entonces eso también nos puede ayudar a mejorar. Entonces, con base a todo mi planteamiento del problema, generamos esta pregunta-problema. ¿Es factible promover el proceso de osteointegración y disminuir la velocidad de corrosión mediante la biofuncionalización de superficies de magnesio con microalgas provenientes de la región atlántica? Bueno, yo enfoco bastante mi problema en la región atlántica porque yo soy becaria región atlántica. Entonces, tanto mi problema de osteoporosis se encuentra en la región Caribe y las microalgas utilizadas también son de la región Caribe. Mi objetivo general es optimizar el proceso de biofuncionalización de una superficie de magnesio con microalgas provenientes de la región Atlántico para promover el proceso de osteointegración y disminuir la velocidad de corrosión. Los objetivos específicos son, primero, seleccionar, cultivar y realizar una curva de crecimiento de las microalgas. Segundo, determinar la influencia del tiempo de inmersión en la generación de grupos hidróxilos activos y modificación de la superficie de magnesio. Tercero, comparar dos métodos de inmovilización de microalgas sobre la superficie de magnesio, con base en la respuesta electroquímica, modificación superficial y estabilidad en una solución neutra de la biomolécula. Y cuarto, evaluar la citotoxicidad de las superficies biofuncionalizadas para determinar cuál de los dos métodos de inmovilización presenta la mejor respuesta celular. Entonces, lo primero que hicimos fue seleccionar la microalga según los parámetros de proteínas que encontramos y que se encontraban en la región Caribe. Seleccionamos la microalga clorela. Y los parámetros de crecimiento fueron que siempre estuviera en constante agitación, tuviera una luz de 14 watts de 12 horas día, por decirlo así, y 12 horas luz y 12 horas noche, y un medio de cultivo que tuviera nitrógeno, fósforo, que es lo que ayuda a tener la mayor cantidad de proteínas según la literatura. La cultivamos durante aproximadamente 35 días y miramos como la tasa de crecimiento de ella. Diariamente se tomaban unas muestras, se miraban en el microscopio y en el espectrofotómetro. Tercero, activamos la superficie en 3 tiempos distintos, es decir, intentamos colocar grupos hidróxilos en nuestra superficie. Seleccionamos un tiempo de activación mediante 2 técnicas, la absorción atómica y electroquímica. Posteriormente, inmovilizamos la microalga sobre el magnesio y también utilizamos 2 métodos, electroporación y un silano, que era lo que yo les decía, la parte de la unión de la molécula orgánica e inorgánica. Y seleccionar los mejores parámetros para inmovilizar también por 2 técnicas, que sería electroquímica y la parte de gravimetría. Y realizar, por último, pruebas de citotoxicidad. ¿Qué hemos avanzado hasta ahora? Bueno, ya cultivamos la microalga, realizamos una curva de crecimiento diariamente, pues tomábamos una muestra, la mirábamos en el microscopio, una cámara Neubauer y contábamos las células que tenían. Y bueno, hacíamos un estudio e hicimos una curva de crecimiento. Paralelamente hicimos lo mismo con el espectrofotómetro. Entonces, a mayor absorbancia y mayor cantidad de células, entonces aquí podemos observar una curva donde se aprecia la fase, primero como estable, la microalga se va adaptando al medio, una fase exponencial donde ella va creciendo y aquí es donde hay la mayor cantidad de proteínas y ya después una fase estable para nuevamente ya morir. Básicamente es todo. De aquí que podemos observar, queremos obtener la mayor cantidad de proteínas que tiene, entonces escogemos como en este rango, nosotros escogimos 1.7 de absorbancia para poder colocarlas en nuestra superficie. Bueno, después de tener la microalga, activamos la superficie del magnesio, es decir, colocamos esos grupos de hidróxido de sodio, grupos OH, en mi superficie para poder adherir la microalga.
Entonces, primero lijamos la pieza con etanol porque el magnesio se corroe con todo, entonces con el agua se corroe, entonces por eso hay que utilizar alcohol etílico al 96% y utilizar lijas de 320, 400, 600 y 2000. En algunas ocasiones es necesario secar, pero si no, enseguida la pasamos al ultrasonido para eliminar toda la parte de carbono, toda la parte de sucio durante 5 minutos en etanol. Posteriormente, sumergimos la pieza en una solución de hidróxido de sodio 3 molar a 80 grados durante 5, 7.5 y 10 horas. Por último, cuando hayan pasado el tiempo transcurrido, limpiamos con etanol durante 30 segundos para parar la reacción de activación y aparte eliminar pues, los residuos. Con la técnica de absorción atómica encontramos que la mayor concentración de grupos hidróxidos activos, es decir, los grupos que pueden reaccionar con mi molécula y adherirse y crear pues una unión fuerte, básicamente, son el de 7.5 horas. Lo mismo hicimos con la electroquímica. Bueno, la electroquímica básicamente lo que hace es utilizar técnicas para también mirar nuestra capa superficial que tanto se corroen aplicándole un voltaje. Entonces, lo ideal es ver el domo. Mientras esta curva sea mayor, el domo sea mayor, como se observa aquí, es mejor, tiene una tasa de gradación mejor. Entonces, esta que está aquí es el magnesio base, o sea, como lo compramos. Esta que está aquí es la de 5 horas, cuando activamos a 5 horas. Esta azulita que se ve aquí es de 10 horas y esta amarillita que es como unos rombitos, 7.5 horas. Como observamos, también la de 7.5 horas nos dio mejor. Después de eso, seleccionamos, listo, ya tenemos 7.5 horas de activación porque es la que mayor cantidad de grupos hidróxilos activos es lo que yo necesito. Entonces, colocamos unos parámetros fijos, que sería ese, la microalga 1.70 de absorbancia, y el tiempo de aplicación de APTMS, que es nuestro silano, de 1 hora. Y el parámetro variable sería el tiempo de inmersión de la microalga. De nuestro magnesio en la microalga. Sería 1 hora, 3 horas y 5 horas. Todavía estamos en proceso de analizar los datos, pero tuvimos en el método de electroquímica que nuestra base sería esta azul con 1 hora. Tenemos como un retraso, básicamente. No mejoramos nuestra pieza, sino al contrario, empeoramos nuestra pieza, pero con 3 y 5 horas vemos que básicamente nuestra pieza mejoró considerablemente la tasa de degradación, de corrosión. El mejor tiempo aquí fue, el de 3 horas, básicamente. Posteriormente utilizamos el otro método que fue aplicar electrodeposición, que es básicamente colocar un voltaje a un electrodo de trabajo y el electrodo de sacrificio. Y tenemos variables constantes como el tiempo, también la concentración de la microalga, igual distancia de los electrodos y igual electrodo de trabajo. Los parámetros variables son 1 voltio, 4 voltios y 5.5 voltios. Y aquí podemos observar que la mejor es de 5.5 voltios. Aparte de eso, nos falta hacer las pruebas gravimétricas, que es dejar nuestra pieza durante un tiempo determinado, 7 días, 14 días, y mirar cómo ella va evolucionando. Básicamente se miran como la pérdida de peso, aparte también miramos la superficie, si está oxidada, miramos esa parte en el microscopio y en el SEM. Y por último, después de haber seleccionado como las 2 mejores técnicas con los mejores tiempos, las mejores tasas de degradación, realizamos una prueba de citotoxicidad, que básicamente es sembrar células madres, células óseas, para ver cómo se comportan ellas, si se mueren, pero esa parte todavía estamos en proceso. Y básicamente eso fue todo. Muchísimas gracias. Quiero invitarlos a que se inscriban a estudiar, a mirar toda esta parte de los programas de posgrado de ingeniería mecánica, porque de verdad no solamente, si ven, mi tema es bastante indisciplinar, me tocó aprender medicina, en fin, ingeniería, materiales, es algo súper chévere que nos puede ayudar a crecer como personas y como ingenieros.
Así es, Lili. A ti muchísimas gracias por haber compartido tan valiosa intervención. Te agradecemos por tu participación. Te deseamos muchos éxitos en la culminación de tu maestría. Esperamos que, si es el caso, si es tu interés, poder continuar tus estudios y tu trayectoria investigativa de pronto con un doctorado. Las puertas están totalmente abiertas. Recordarle a todas las personas que han participado en este evento del Research Day que pueden quedar exentos de pago de inscripción a cualquier maestría y a cualquier doctorado. Nuestras inscripciones están abiertas hasta este 12 de noviembre, que es viernes, que también es el día de finalización de nuestro evento. Recordarle a todos que en la jornada de la tarde también vamos a seguir compartiendo con ustedes las intervenciones, las experiencias académicas e investigativas de estudiantes y profesores del área de mecánica. Para conocer la programación que tendremos esta tarde y durante el resto de días de evento, pueden consultar la página web del Research Day y también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Así que, Lili, una vez más, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por compartir con nosotros tu intervención y tu investigación en la mañana. A todas las personas que nos están dejando comentarios, Lili, muchos saludos, excelente presentación, ingeniera Lili, maravilloso, gracias. Felicidades, la mejor, excelente presentación, Lili. A todos los que han comentado y que está muy activo el chat, muchísimas gracias. Nos vemos a las 3 de la tarde para continuar con este evento. Gracias, Lili. Gracias a ustedes, hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte.